Luck is what happened when preparation meets opportunity. Esta fue la frase que marcó estos últimos 15 días, el encuentro de la oportunidad con la habilidad, como dijo Seneca en sus tiempos. Satobots le resonó bastante esa frase como tal. No obstante sea muy vieja la frase, hoy en día también se aplica, obviamente. Tuvimos la oportunidad justamente de conocer a uno de nuestros primeros fans, barra apoyadores del proyecto, que es Car, justamente, que es co-founder de Pleb Labs, un gran sujeto, increíble persona. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y bueno, han estado por ahí asesorando, ayudando, como bien pudieron ver en los primeros videos, justamente, o segundo por ahí. eh, una ayuda increíble que nos está dando, este asesoramiento más que nada, y fantástico el contacto más que nada. Gracias un poco a sus ayudas, pues fue completamente un cambio de mindset. Satobots como tal en sus inicios em, estaba pensado básicamente recorrer todo este camino hasta el MVP, hasta el cliente, de manera un poco más lenta, letárgica quizás, pero a paso constante, obviamente, y a tiempo completo. Sin tener que, bueno, poner, ¿cómo se llama?, inversión, sin poner, ¿cómo se llama?, demasiado tiempo de los demás colaboradores, sino que sea un poco más un proyecto, tratar de llevarlo lo más pronto posible hacia el público, hacia el market fit, pero pues a tiempos más largos, a coste cero, básicamente. Entonces, o sea, la capacidad estaba ahí, simplemente es lo que es el apoyo como tal tech. Pero bueno, encontrar también un poco de oportunidad, hay que arriesgarse un poco también en la vida y tomar acciones en consecuencia. Y bueno, la habilidad está ahí. La habilidad está ahí. Al final del día, ya he recorrido este camino, ya soy conocedor de este camino más que nada. Y bueno, cuando conoces un poco el camino, sabes por dónde no pisar. Y por ende, bueno, estamos haciendo ahorita estos saltos bastante grandes, acelerados en cuanto a producción de desarrollo, la cual pues ya eh, diría que ya estaríamos para la próxima semana aproximadamente o un poco más, el primer acceso beta para completamente cualquier persona pueda entrar y usar Satobots como tal, en su versión prueba, básicamente su versión beta completamente. Lo cual es una excelente noticia. Obviamente, esta semana estamos con lo que es test en cloud, básicamente totalmente locales, pero eso, bueno, eso ya entrará más en detalle pues la parte del equipo de back, que estar explicando mejor estas cosas, y pues yo me concentraría en explicar la parte de clientes, marketing, que bueno, ya tuvimos chance de ir a tocar puertas. Obviamente antes de entrar al marketing, perdón, tenía que mencionar algo. Justamente esta oportunidad de conocer a Car nos cambió el chip, justamente como dije. 40 minutos después de reunirnos con Car, mi cerebro estuvo en embolia completa, en temas de caos absoluto. Obviamente, he controlado todo eso. Sobre las miles de cosas, no, tampoco que sea malo, sino que es el pensamiento de las miles de cosas que había que hacer para pues poder seguir avanzando al siguiente paso lunar, para decirlo así. Obviamente, primeros 40 minutos tratar de procesar toda esta información, y obviamente dentro de este caos siempre es bueno porque el caos genera procesos, genera innovación justamente, y es ahí justamente que pues armo aquí armo justamente todo este mapa, este índice mental de la organización que iba a tener en estos 15 días. Obviamente está todo feo. Dentro de mi orden me ordeno yo. Obviamente está horrible, pero esto fue fundamental básicamente para coordinar todas las operaciones de estos 15 días, y bueno, darle sentido a todo lo que se iba a hacer en estos 15 días, estos deadlines que nos marcamos como tal. Lo primero de todo fue, bueno, ver necesidades a corto plazo, corto y mediano plazo, que fue justamente la falta de personal completamente activo. Actualmente dentro de Sotobots tenemos un montón de gente talentosa que bueno, está dedicando su tiempo completamente libre dentro de Sotobots, apoyando el proyecto, porque les encanta el proyecto, les gusta el proyecto, les apasiona como tal el proyecto, y por ende pues están invirtiendo parte de su tiempo, pero pues yo como CEO tampoco puedo exigir saltos lunares como tal,
para poder cumplir deadline, básicamente. No podría exigir eso porque pues, ya de por sí ya me están brindando mucho de su capacidad temporal. Por ende, sería completamente un abuso como tal. Y bueno, a falta justamente a tener esta necesidad, me veo pues en necesidad justamente de ir a reclutar a alguien que pues esté 24/7 y que pues lleve del punto A a punto B, que del local al cloud directamente. Por ende, eh, tuve que dedicarle unos 2, 3 días aproximadamente bastante activos en el tema de reclutamiento para pues buscar la persona más adecuada para lo que es Satobots para poder llevar de este punto A a este punto B. Y tuvimos pues, justamente la suerte pues de encontrarnos con Francisco, pues un chico ultra talentoso que pues justamente daremos paso de aquí de aquí en un rato, que pues pueda platicarnos un poco del proyecto, un poquito más tech. Igualmente hay muchas cosas que todavía estamos en desarrollo que tampoco se puede decir todo, pero pues ya estamos por ahí comenzando a spoilear más cosas. Y de igual manera dimos también espacio a nuestra querida Rapela, que es colaboradora casi 100% con Satobots directamente. Nos ha brindado muchísimo de su tiempo, muchísimo de lo que es la parte actual de Satobots, así que es una pieza fundamental e importante que es completamente el backend del post y bueno, gestión de usuarios y eso igualmente ella lo explica mejor que yo y bueno, obviamente es su espacio completamente, pero o sea, increíble trabajo que han hecho estos dos chicos en muy poco tiempo, sumamente talentosos, pero bueno, hicimos reclutamiento, administramos las tareas, y obviamente dentro de este reclutamiento no fue solamente el reclutamiento de la parte de desarrollo, que fue una sola persona en tiempo completo, sino que también hicimos el reclutamiento de la parte de marketing, porque a estar muy cerca de la creación o sea, de la implementación del producto, estamos también muy cerca de lo que es la implementación de la venta, del marketing, básicamente, porque hoy en día no es tocar puerta a puerta y solamente vender directamente, sino que es crear todo lo que está alrededor de eso, porque tú puedes tener un marketing extraordinario, por ejemplo, tiene Apple. Apple tiene un marketing extraordinario, pero los vendedores, pues, no te venden nada, básicamente. O sea, entonces te das cuenta que la marca es más importante que lo que es la venta como tal. Por ende, si tú desarrollas una marca suficientemente fuerte, la venta es el menor de tus problemas como tal. Entonces, si tú sumas un marketing excelente y una venta excelente, tienes un customer success, básicamente. Entonces, este es el objetivo que estamos tratando de armar en estos 15 días. Todavía está un poquito más atrasados con el tema de lo que es la creación de pilares. Obviamente ya explicaré un poquito más en detalle por qué exactamente, porque ese es más hacia la estructura o la creación básicamente de bajar todas estas ideas de lo que es Satobots como tal. Porque aquí puedo decirle, Satobots es un Smart Modular Post. Eso aquí pasarlo al cristiano básicamente, pasarlo a palabras más simples, más sencillas, más entendible para lo que es el público. Obviamente, en mi paso a paso, básicamente a mi tocar puerta a puerta con los primeros early adopters locales como tal, fue excelente la experiencia como tal. Pude charlar con muchísima gente como tal. Y bueno, voy a dejar ese espacio directamente para platicar más en específico sobre estos clientes y sobre pues las cosas que pudimos notar justamente. Pero pues ese fue el proceso en marcha que tiramos. Bueno, y el resto del video lo seccionaremos en dos secciones. La primera parte en la parte del marketing, que es la parte que estamos recién arrancando, explicará un poquito más sobre el tema de la clientela, sobre los perfiles y un poco sobre Satobots como tal. Y en la segunda parte de lo que queda del video, explicaremos un poquito más sobre lo que es el desarrollo como tal, la parte técnica, desde mano pues de Francisco, para que lo conozcan, y desde mano de Rafaela, justamente, que fue la que hizo pues el backend. Entonces, dejaré estas secciones para que yo pueda explicar la parte de marketing y ellos puedan explicar la parte técnica. Bueno, en esta sección inicial, hablando de marketing, lo que, bueno, voy a explicar a continuación qué es lo que llegamos a interactuar, luego, bueno, de charlar y planificar lo que es el tema de los pilares del marketing, que fue justamente hacer ese perfil del buyer persona, justamente, que es fundamental al momento de hacer marketing como tal, es fundamental porque pues hay que ver a quién se le habla directamente, porque no podemos hablar por hablar en general. Mismo este video es parte de ello, es parte más para comunidad, barra, la gente tiene que quiere ver pues el proceso de la creación de una startup. Eso me parece interesante.
es fundamental como tal, porque o sea, el objetivo como tal del proyecto no es solamente ir a ser cliente, sino que pues a tener una atracción como tal, tener una misión, que es ir hacia la adopción, resolver esa problemática. Entonces, estuvimos trabajando en el tema del Valle Persona y obviamente después de haber seteado estas primeras maquetaciones de lo que es la parte inicial del marketing, estuvimos directamente tocando puerta a puerta, o sea, mi persona estuvo tocando puerta a puerta a los primeros early adopters en mi parte local. eh, y bueno, si hay muchas cosas que hay que ponerse a pensar. Igualmente esta información es ultra sesgada como tal a mi localidad, o sea, a mi país, a mi entorno geográfico, que es Ecuador como tal. Por ahí habrán escuchado muchísimas noticias y bueno, ya se darán un poco de idea con lo que diré a continuación. Realmente los negocios acá en Ecuador están bastante afectados por el tema de la delincuencia. El mindset de la gente es como, si no me muevo, no me ven, básicamente, en cuanto a la delincuencia. O sea, que el mindset ya no es crecer, mejorar tu negocio o prosperar siquiera, sino de que tratar de llamar lo menos posible la atención, eh, de todo tipo. O sea, realmente es una problemática que está afectando duramente al mindset de los emprendedores acá. O sea, realmente iniciar una empresa, iniciar un negocio es muy duro, muy duro. O sea, no tanto. Aparte de lo que es la delincuencia, el tema legal está aún peor. Y realmente, bueno, esto se lo ve inicialmente afectado eso del mindset nuestros clientes. ¿Por qué digo eso? Porque en cualquier otro país tú podrías secarte y proponerse a otro bots directamente, sin duda alguna. Pero bueno, acá tú te acercas, ya eres un enemigo como tal. O sea, no te ven como, ¿qué querrá este tipo? ¿Qué querrá venderme? No, el primer pensamiento es, esta persona es peligrosa, esta persona afecta a mi negocio, afecta a mi familia. Ese es el primer pensamiento que existe. Y el segundo pensamiento después de que uno habla, es decir, este tipo me está engañando para afectar mi negocio o afectar mi familia. O sea, y luego si superamos esas dos preguntas iniciales, bueno, ¿qué es lo que me quiere vender? ¿O por qué me quiere vender esto? O sea, hay muchas barreras como tal del primer contacto con el cliente que son muy gruesas como tal, que son muy peligrosas, yo creo que a primera vista, porque o sea, no te permiten crecer como tal, como negocio, y es una problemática horrible, la verdad, que no desearía para ningún lugar esto. Obviamente, uno tiene chance de hablar, con darse a conocer, obviamente siempre a uno lo ven desde un punto de desconfianza, obviamente totalmente natural y comprensible. Somos una pequeña startup que está recién comenzando y no tanto ni siquiera por el producto, que desconfía es por la persona como tal. No soy el sujeto más guapo, pero ta. Hoy en día no hay como confiar en nadie. Entonces, eso fue una de las primeras problemáticas que nos dimos cuenta. Otra de las problemáticas que nos podemos dar cuenta, ojo que cuando digo problemáticas es una oportunidad, porque obviamente al conocer a nuestro cliente vemos qué es lo que necesita o qué es lo que le afecta, qué es lo que le duele, porque esto está en el buyer persona. Conoce a tu cliente y poder ofrecer justamente un producto acorde a lo que necesita tu cliente. Entonces, cuando digo problemas, son oportunidades. Entonces, traduzcan esto de esta manera. Otro de los problemas, básicamente, o sea, nuestras oportunidades justamente es la fricción. Fricción. ¿A qué me refiero con fricción? Eh, Hubieron ciertos clientes que ya tuvieron anteriormente en su pasado esa conexión o ese uso con alguna herramienta o con alguna cosa, básicamente, alguna gestor de inventarios. Y el principal problema como tal es la administración, o sea, que alguien tenga que estar atrás usando la aplicación sí o sí. Porque si alguien se desconcentra de esa aplicación, se desactualiza totalmente. O bueno, se fragmenta la información y ya no es igual que lo que está en tu inventario con lo que está en la página o en el producto digital. Entonces, es un problema realmente real y ese tiene absoluto básicamente cuenta. Es una problemática que hay que buscarle la vuelta a cómo resolver, porque sí, de verdad, sí requiere cierto tiempo para estar atrás y habría que tratar de inventar o tratar de pensar cómo poder resolver esa problemática en específico. Obviamente, el objetivo actual, lo que nosotros estamos ofreciendo es tratar de sistematizar o automatizar la mayor parte, pero siempre está la parte
del usuario que tiene que pues interactuar con la aplicación. Obviamente llegar hasta allá es un trabajo abismal, sin duda alguna, pero yo creo que debería ser uno de los objetivos a conseguir, porque si querés automatizar, el objetivo es tratar de que el usuario tenga aún menos tarea, aún menos cosa en la cual pensar. Obviamente va a tener su proceso y vamos a comenzar con el tema de la automatización sin duda alguna. Ahora sí, con la siguiente parte, hablando más en específico, em, otra de lo que pudimos notar con las clientes es que no tienen desarrollado para nada el tema del marketing o de lo que es redes sociales. Y eso me parece un punto bastante clave. O sea, por dos aspectos básicamente en temas de negocio. Se podría, dentro de lo que son los plugins, hacer un posible plugins de desarrollo de redes sociales para cada negocio. De alguna manera automatizada se podría pensar, o bueno, inicialmente manual. Estas son ideas. Esto no significa que se vaya a hacer a corto plazo, pero pues son ideas que tampoco se ofreció lo que son los clientes, pero pues es una idea conceptual que pues tengo que podría interesarles justamente. Pero pues algo que sí vi que considero muchos es que todos estos early adopters de Satobots coinciden es que tienen una base de clientes como tal. O sea, ya son negocios consolidados que ya tienen influencia, ya tienen gente que pues está moviendo pues su producto. Y bueno, obviamente el objetivo es tratar de crecer sin darse al ojo, básicamente, el tema de la influencia. Entonces, ¿qué es lo mejor para crecer de esa manera? Es apalancarse de lo que son los clientes actuales, apalancarse de la clientela actual, que te sirva como usar como marketing de referidos, básicamente. Entonces, para eso, pues sería implementar lo que es el Satolink, que por ahí se menciona en la documentación. Para quien no haya leído, el tema del Satolink es ofrecer a los posts de venta de Satobots su versión de link, básicamente, su versión de URL, su versión de pues, página web, donde puedan postear todos sus productos y puedan pues, usarlo en WhatsApp, usarlo en cualquier lugar, donde puedan pues, mostrar su catálogo directamente y pues que ahí transaccionen directamente para que pues no tengan que ver mucho con el negocio y pues no llamar tampoco mucho la atención. Esa es la idea detrás de esto también. Pero pues idealmente inicial del Satolink es escalar de manera más vertical con los e-commerce directamente. Entonces, vemos que esta solución que a corto plazo tenemos planeado sacar eh, soluciona esta problemática como tal. Ya, básicamente. Otra parte de esto justamente es que muchos de estos clientes se manejan con WhatsApp, con tema de WhatsApp muy manual, nada de integraciones, nada de API, sino WhatsApp nativo, pushing o nativo básicamente es para sus negocios, como mandar stories, mandar mensajes, básicamente se mueve mucho con las stories, si no mal entendí. Em, es un buen trabajo. Tiene, o sea, en los pocos clientes que quieren adoptar como tal Satobots, les interesa muchísimo el tema de lo que es WhatsApp para esto y me parece súper interesante porque podemos automatizar todo lo que es la atención al cliente. Así pues puede mostrar catálogo, puede mostrar precios, pueda pues cerrar la venta como tal sin la necesidad de pues nuestro cliente que esté ahí atendiendo la venta. Por ende, yo creo sumamente fácil para implementar a corto plazo para una pequeña demo, para hasta dar nosotros plazo a mejorarlo y perfeccionarlo con un backend completamente, ¿cómo se dice? Escalable. Pero a corto plazo podemos generar algo para hacer una prueba de usuario y una prueba de concepto de viabilidad como tal. Podríamos estar apalancando de un N8, eh, sí, un N8 por ahí. Y bueno, por ahí hay otras competencias que, bueno, habría que ver cuál no queda mejor, pero pues podríamos apalancarnos inicialmente para la prueba de concepto en eso y luego sí pasarlo a lo que es un backend real para el tema de la escalabilidad. Eh, eso fue básicamente la experiencia. Igualmente, o sea, no entraré en detalle porque sí tengo el buyer persona de cada persona, pero pues por tema de privacidad y para roadmap, no spoiler tampoco todo, no tocaré todo eso, pero pues sí, eso creo que serían los rasgos generales de básicamente todos los clientes que estuvimos interactuando. Obviamente no son tantos los early adopter. ¿A qué me refiero? Hablamos con muchísimos negocios, sin embargo, pocos negocios como tal decidimos incluir en esta primera inicio. ¿Por qué? En- Como tal, el desarrollo, como pueden ver, es muy pequeño, muy corto como tal, a falta de temas de personal, a eso me refiero. Por ende, tratar de tener varias clientelas o muchas personas como tal
Eso, bueno, sería sobreprometer o prometer de más y no cumplir, la cual es una cosa que jamás habría que hacer como tal. Por ende, hemos aceptado aproximadamente 4 clientes como tal locales, completamente fuera de mi conocimiento, o sea, fuera de mi rango social. O sea, ¿a qué me refiero? Que no sean conocidos míos como tal, sino que sean completamente desconocidos para tener como si es un feedback completamente limpio, sin sesgos. Entonces, básicamente, todos estos 4 usuarios tienen su versión de negocio como tal. Primer usuario, es sumamente interesante que conseguimos. ¿Por qué? Porque este usuario maneja varias tiendas como tal, es como freelancer contable, ¿ok? Es súper interesante ese tema. Maneja varias tiendas y estamos en el proceso pues que pueda aplicarla o probarla en una tienda básicamente para pues luego sí ver si se puede aplicar a más tiendas al mismo tiempo. Entonces ver ¿cómo se llama? Pensar en un plan enterprise para eso, para pues poder administrar varias tiendas. Eso no lo teníamos pensado inicialmente, pero pues podríamos hacerlo sin problema de alguna manera. No veo mucha complicadez en esa parte. El segundo usuario, y el tercer usuario son muy parecidos. ¿Por qué? Porque el segundo usuario, como tal, es dueño justamente de lo que es, bueno, básicamente una tienda tech, una tienda de lo que son más móviles. Entonces tenemos lo que son inventario. El inventario es grande, o sea, es suficientemente grande, pero no tan grande para saturar a Satobots con 1 millón de productos, por ejemplo, muy complejo. Por ejemplo, como podría ser una ferretería. Por ejemplo, una ferretería tiene 6 tipos de clavos, 8 tipos de mangueras, 1 millón de tubitos chiquitos, por ejemplo. Digo por experiencia, que puede ser la ferretería más pequeña, pero tiene 1 millón de productos diferentes. Eh, entonces, una tienda tech fue justo el clavo perfecto para Satobots, que es tener un inventario sumamente grande, pero a la misma vez simple. Ojo al dato. No tiene tantas variantes. Entonces, eso a nosotros nos da la oportunidad de explotar al máximo el post de Satobots. Y como tal, uno de los requerimientos que pues le llegó a interesar a este primer cliente es el tema de WhatsApp, la integración de WhatsApp. Entonces, de esta misma manera coincide el tercer usuario, que es justamente una tienda pues de tech, pero para PC. Entonces, para temas de repuestos de PCs y todo lo que es PCs, básicamente, reparación y arreglo y venta de piezas. Entonces, sumamente interesante, o sea, tienen cierta compatibilidad. Obviamente, el segundo usuario tiene más pensamiento a escala, porque no solamente estamos hablando de un negocio, sino que son varios negocios en varias ciudades. Entonces, es súper bueno que justamente tengamos esta oportunidad de tratar de escalar en corto, básicamente. Así que súper bueno en ese aspecto. Y bueno, obviamente el cuarto usuario quisimos variar un poquito más. Igualmente tiene cierto parecido, que es con los temas de WhatsApp asimismo, pero pensando más hacia el Satolink y el tema de referidos, darle beneficios a los clientes actuales para que pues refieran al Satolink y poder tener un uso. Entonces, ese fue el gancho que pues conectó con este cliente, que fue una veterinaria justamente, que es venta de productos bueno, de los animales y agendamiento de cita, porque pues tiene que tener sus pacientes caninos, gatunos, como tal. Ahora, obviamente, al ver todo esto, podemos ver que pues no pudimos abarcar mucho más clientes por el tema de desarrollo. Por ende, coincidimos también con la visión que tenemos muy sesgada sobre todos nuestros clientes locales, que es el tema de la delincuencia, la inseguridad y ese mindset de no querer prosperar. O sea, no de no querer, pero de no poder y no querer hacer nada, no tomar acción. Tristemente, es una realidad que se está viendo. Entonces, en ese pensar, me llegó la idea como tal de básicamente encontrarme con la aplicación de BTC Maps, básicamente, que es una aplicación justamente de Bitcoin, para negocios de Bitcoin, básicamente, todos los negocios que usan Bitcoin. Y ahí es donde conecté la idea. Dije, ¿cómo poder conseguir toda esta información de este mapa en Excel? Y ahí fue donde pues compilé lo que es un scraper, básicamente un programa ahí que extraía toda la información. Obviamente, gracias a Dios, tuvimos el GitHub público de esto, la cual nos facilitó la tarea para conseguir todos los datos, y gracias a eso conseguimos patrones.
ojo al dato, conseguimos patrones, muy importante. ¿Por a qué me refiero con eso? Gracias a estos patrones podemos ver gráficas como las siguientes. Por ejemplo, gráficas como las siguientes, el tipo de negocio, muy importante. ¿A qué negocios nosotros deberíamos ir a tocar puertas? Y muchos de los negocios de Bitcoin están dentro de la parte de restaurantes. Es un montón de negocios. Estamos hablando más de 1.750 negocios. Creo que muy probablemente 19.000 negocios, 18.000 negocios. Es un montón de negocios. Luego están cafés, hoteles, storefront, que eso no sabría decir que es en español, pero bueno, creo que si no hago mal, un store normal. Eh, y bueno, patrones bastante interesantes en ese aspecto. Obviamente la distribución geográfica de dónde son estos países donde hay mayor adopción de esto, a la cual ir a tocar puerta. Y obviamente ver qué negocios son independientes, cuáles son cadenas bueno, básicamente establecimientos o cadenas de ATMs y cuál tienen redes o sitios webs, básicamente. De ahí obviamente también tenemos la parte de altas mensuales, cómo se va desarrollando el entorno de Bitcoin dentro de los negocios, y esto es importante para ver cuál es el crecimiento mensual de básicamente los negocios que prosperan dentro de Bitcoin. Y obviamente también la misma gráfica, pero con el top 5 de los tipos de negocio y cómo van creciendo alrededor del tiempo, para ver entonces ahí las tendencias como tal del tipo de negocio. Ahora sí doy carta abierta para la parte tech, que esta vez ya es más comprimida, mucho más comprimida, porque ya vengo digiriendo mucho más contenido desde antes, pero pues sin duda simplemente importante. Buenos días, tardes o noches, según donde sea que se encuentren, y muy buen provecho por si en este momento están ingiriendo algún tipo de delicioso platillo o manjar. Mi nombre es Francisco y soy la persona responsable atrás de todo el equipo de desarrollo de lo que es Satobox. Como bien saben, Satobox es un sistema completo de punto de venta inteligente. Lo diseñamos para ser un ecosistema que automatiza y simplifica la gestión de negocio, desde el inventario hasta las ventas y el análisis. Y hablando en un tema más técnico, intentamos repensar la aplicación a como estaba antes, donde, bueno, tuvimos que rehacer el backend entero porque lo pasamos a Python, donde estamos utilizando FastAPI para manejar la API principal debido a su alto rendimiento y validación de datos automática, y Flask para una estructura más modular en funcionalidades secundarias. Y bueno, obviamente bien modularizado con sus respectivas rutas, repositorios, configuraciones, etc. Y el frontend lo desarrollamos como una aplicación con React puro y TypeScript, logrando una interfaz de usuario que se siente recontra fluida y muy rápida. Pero el corazón de la aplicación es el sistema de inventario, porque en este módulo se puede gestionar cada producto de forma completa, desde subirlo, actualizarlo y categorizarlo hasta controlar el stock y su movimiento. Para facilitar esto, estamos trabajando en un algoritmo de OCR súper inteligente, que aunque todavía está en desarrollo, va a ser capaz de analizar documentos como facturas para extraer información clave y simplificar la carga de datos en el sistema. También creamos un perfil de usuario completo donde se puede ver la información real y gestionar todo lo relacionado con la cuenta, y la seguridad es el centro de registro, es el centro para el registro e inicio de sesión con Google y GitHub, que ya tenemos implementado, y va a ser la base para un montón de opciones que vamos a ir implementando en el futuro. Además de que poseemos el POS, que es algo que también estamos desarrollando, y nuestra visión es que sea un sistema modular, porque gracias a la arquitectura que creamos, podrá tener un sistema de plugins para que se integre perfectamente con todo lo demás. Y a futuro también estamos sentando las bases para poder enviar emails, notificaciones push, soporte PWA para que sea descargable, y en un futuro tener, por suerte, una versión nativa de la que nos lleva a nuestra visión a largo plazo, donde queremos que la plataforma sea segura y flexible. Por eso, además de inicio de sesión con Google y GitHub, estamos sentando las bases para tener seguridad con roles basados en JSON Web Token y hasta la autenticación de dos factores.
En cuanto a la monetización, estamos trabajando en la integración de pasarelas de pago como PayPal, Mercado Pago, Stripe, etc. Y también diversas wallets de Bitcoin u otras criptomonedas, para que la plataforma sea lo más versátil posible. Estamos construyendo lo que sería un primer ecosistema completo de punto de venta Web3, con la integración de inteligencia artificial. No es solamente una aplicación, es una herramienta diseñada para el futuro del comercio. Y bueno, todo esto no sería posible sin un proceso robusto. Para garantizar el código que sea de alta calidad, implementamos pruebas constantes con frameworks como Bytest, React Testing Library en el frontend y Jest con Supertest para el backend. Y para la automatización estamos utilizando GitHub Actions para nuestro pipeline de integración y despliegue continuo, CI y CD, con un Dockerfile para poder contenerizar la aplicación y asegurar que funcione de manera consistente en cualquier entorno. Esta estructura nos asegura un desarrollo profesional, rápido y muy estable. Boa tarde, meu nome é Rafaela e faço parte da equipe de back-end dos Atobox. Eu vou passar um breve resumo sobre o que fizemos na nossa implementação do back-end, quais tecnologias estão sendo utilizadas, o tipo de camada implementada também, tá? E quais seriam os próximos passos a serem seguidos. Primeiramente, quanto à arquitetura, nós utilizamos uma arquitetura em camadas, onde cada módulo dentro do nosso back-end tem sua respectiva responsabilidade. Então, a gente tem uma camada da autenticação automática dos dados que estão sendo inseridos no sistema, tem uma camada para lógica de negócio, uma camada de acesso aos dados e a camada de criação dos endpoints, que estão todos documentados. Quanto às tecnologias utilizadas, nós utilizamos Flash API, Postgres, Argo 2 para criptografia das senhas dos nossos usuários, JWT para autenticação e PyDant para realizar a validação automática dos dados. Até o momento, já temos implementado a API completa para produtos e o sistema de vendas integrado. Além disso, foi criado inicialmente, antes de tudo, um sistema de autenticação, utilizando Argo2 e JWT. Nas primeiras semanas, nós utilizamos uma metodologia interativa. Então, na primeira semana, a gente construiu uma estrutura base com autenticações básicas e endpoints iniciais. Nessa segunda semana, a gente já está fazendo a migração de PyDant, né, com a validação automática dos dados, para que haja essa camada de segurança dentro da nossa aplicação. Agora, os próximos passos seria a dockerização, né? Implementar a CI/CD e seguir com o sistema de monitoramento dentro da nossa aplicação.